En el título 5 de la Ley de Contratación Pública se definen los aspectos generales de la contratación. En el artículo 93 se enumeran los documentos del contrato, entre los cuales podemos mencionar el acta donde se señala la fecha de inicio de la ejecución de la obra, las solvencias y garantías requeridas, el pliego de condiciones y la oferta, el cronograma de desembolso de la contratación y la documentación legal de la persona natural o jurídica que suscribe el contrato. En el artículo 94 se definen los parámetros para la firma del contrato, el cual se debe realizar dentro de un lapso máximo de 8 días hábiles contados a partir de la fecha de adjudicación. En el artículo 95 se enumeran los aspectos que serán objeto de control del contrato, dentro de los cuales podemos enumerar el cumplimiento de la fecha de inicio de la obra, el otorgamiento del anticipo, el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, las supervisiones e inspecciones, la finalización del servicio, los finiquitos, los pagos parciales o totales y la evaluación de actuación o desempeño del contratista. En el artículo 96 se explica un poco lo que es el mantenimiento de las condiciones. Esto quiere decir que durante la ejecución y hasta la finalización del contrato se debe mantener lo contemplado en el pliego de condiciones y en la oferta beneficiaria de la adjudicación. En el artículo 97 se habla de lo que son las sesiones de contrato. El contratista bajo ningún concepto podrá ceder ni traspasar el contrato sin previa autorización del órgano o ente contratante. En el artículo 98 se habla de lo que es la nulidad del contrato. El ente contratante deberá declarar nulidad del contrato cuando se evidencie que la adjudicación se hizo de manera irregular. También puede declarar nulidad del contrato cuando para la adjudicación del contrato se deba utilizar un concurso abierto o cerrado y se celebre sin seguir los parámetros propios de estos mecanismos, o cuando los contratos se aparten de las condiciones establecidas en los respectivos pliegos de licitación. En el capítulo 2 del título 5 de la Ley de Contratación Pública se toca el tema de lo que son las garantías. Dentro de las garantías conseguimos la fianza de anticipo, la fianza de fiel cumplimiento, la de garantía laboral y la póliza de responsabilidad civil. En el caso de la fianza de anticipo, en caso de que el contrato contemple el pago de un anticipo, se deberá generar una fianza por el 100% del monto otorgado como anticipo. En el caso del fiel cumplimiento, se deberá generar una póliza que no debe ser inferior al 15% del monto total del contrato. O en su defecto, si no se presenta una póliza, se debe acordar entre el contratante y el contratista una retención en garantía del 10%, la cual será devuelta al momento de la finalización del contrato. En el caso de la garantía laboral, el contratista deberá presentar una fianza por un monto del mínimo el 10% del total de la contratación que asegurará el cumplimiento de las obligaciones laborales durante la ejecución del contrato. Eso también incluirá en el caso de que hayan aumentos de salarios o aumentos de prestaciones del personal que ejecuta la obra. Esto deberá ser asumido por parte del contratista. La póliza de responsabilidad civil se deberá generar en los casos que se hubiera establecido dentro de los términos de la contratación. El ente contratante solicitará al contratista una póliza de responsabilidad civil general, la cual deberá incluir responsabilidad civil y daños a terceros, o a equipos o instalaciones dentro de la obra durante su ejecución. En el capítulo 3 del título 5 de la Ley de Contratación Pública se habla de lo que es el inicio de la obra y la fecha de entrega de los bienes. En el artículo 103 se establecen los parámetros del inicio de la obra, donde dice que el contratista deberá iniciar el suministro de los bienes, la prestación de servicio o ejecución de la obra dentro del plazo señalado en el contrato suscrito por las partes. El plazo será contado a partir de la fecha de la firma del contrato y se podrá acordar una prórroga de ese plazo cuando existan circunstancias que lo justifiquen plenamente y cuando ambas partes estén de acuerdo. En el artículo 104 se establecen los parámetros para el pago de los anticipos, los cuales no deben ser mayores al 50% del valor del total del contrato y deben ser pagados en un plazo no mayor a 15 días calendario contados a partir de la presentación de la evaluación para realizar su pago. En el artículo 105 se establecen los parámetros necesarios en caso de que sea
necesario otorgar anticipos especiales, los cuales en ninguno de los casos podrán ser superiores al 20% del total de la contratación y que sumados con el anticipo de la obra no sumen más del 70%. En el capítulo 4 se establecen los parámetros para las modificaciones del contrato. En el artículo 106 se hablan de las modificaciones. Cualquiera de las partes puede realizar modificaciones. En el caso del ente contratante, cuando éste emita alguna modificación de las condiciones o de los detalles o de los parámetros del contrato, debe notificarlo por escrito al contratista. En el caso del contratista, él puede solicitar al contratante ciertas modificaciones, pero no puede ejecutarlas sin previa autorización del ente contratante. En el artículo 107 se habla detalladamente de lo que son las modificaciones sin autorización y se establece que el ente contratante solo está obligado a pagar las modificaciones ejecutadas que hayan sido autorizadas por ellos. En el caso de que el contratista ejecute modificaciones que no tienen autorización, el ente contratante podría hacer que el contratista demuela o deje en el estado original la obra antes de la ejecución de las modificaciones que no fueron autorizadas. En el artículo 108 se establecen las principales causas de modificación del contrato, dentro de las cuales podemos mencionar el incremento o reducción de las cantidades originales de la obra, que surjan nuevas partidas o reglones en los contemplados en el contrato, que se modifique la fecha de entrega de la obra, las variaciones en los montos previamente establecidos en el presupuesto original del contrato y las establecidas en el reglamento del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley. En el artículo 109 se habla de lo que es la variación del presupuesto y se consideran variaciones del presupuesto todas aquellas que surgen después de la fecha de presentación de la oferta, las cuales han sido aprobadas por el órgano o ente contratante. En el caso de los contratos de ejecución de obra, también son considerados como variación del presupuesto los aumentos o disminuciones de las cantidades originales del contrato, así también como las obras adicionales. En el artículo 110 se habla de lo que es la variación de precio. Todas las variaciones de precio que hayan afectado realmente el valor de los bienes y servicios suministrados en la obra contratada deben ser debidamente aprobadas por el órgano o ente contratante y se reconocerán y pagarán al contratista de acuerdo a los mecanismos establecidos en los contratos. Esto es de suma importancia, debe quedar establecido en el contrato las variaciones de índices incluidos en formas polinómicas o el de comprobación directa. En el artículo 111 se establecen los mecanismos de ajuste. En toda contratación se deben definir los siguientes criterios: la estructura de costos por renglón o partida, el esquema de ajuste o fórmula escalatoria que será aplicada en caso de que hayan variaciones de precios, la periodicidad de los ajustes, los precios referenciales o índices seleccionados para los efectos del cálculo, que durante el primer año de vigencia del contrato los precios ofertados permanecerán fijos y sin estar sujetos a reconocimiento de ajustes, y que en cada periodo de ajustes se afectará solo la porción de obra ejecutada en el mismo, sin afectar las porciones ejecutadas o suministradas con anterioridad. En el capítulo 5 se habla de lo que es el control y la fiscalización. Específicamente en el artículo 112 se toca el tema de la supervisión e inspección, donde se establece que el órgano contratante ejercerá el control y la fiscalización de los contratos que suscriba y asignará uno o más profesionales inspectores de acuerdo a la naturaleza del contrato. En el artículo 113 se habla de lo que son las instalaciones provisionales. En los contratos de ejecución de obras, el contratista deberá construir locales con las características que se señalen en los planos de detalles del proyecto, donde funcionará la oficina de la inspección, así como las instalaciones complementarias que permitan el buen funcionamiento de esta oficina. En los presupuestos de las obras se deberán incluir partidas específicas que cubran los costos asociados a estas instalaciones provisionales. En los artículos 114 y 115 se habla del ingeniero residente. El ingeniero residente deberá mantenerse al frente de la obra y es quien ejercerá las funciones directivas de la obra. Debe tener experiencia y especialidad en el área de objeto del contrato y participará por escrito al órgano o ente contratante la designación o la inclusión o cambio del ingeniero residente en caso de que
esto suceda. Entre las principales facultades del ingeniero residente podemos resaltar la elaboración y firma del acta de inicio, la supervisión de todo lo relacionado con el control y aseguramiento de la calidad tanto de los materiales como de la ejecución, la suspensión de la ejecución de partes de la obra cuando éstas no se estén ejecutando conforme a los documentos y normas técnicas, planos y especificaciones de la misma. Informar al menos una vez al mes del avance técnico y administrativo de la obra. Supervisar el proceso de control de cambios y elaborar y firmar el acta de terminación y recepción provisional o definitiva de la obra, conjuntamente con el ingeniero residente y el contratista. En el capítulo 6 se habla todo lo que es el tema de los pagos de la contratación. Entre los artículos 116, 117 y 118 se establecen los parámetros para el pago de la contratación. Los pagos se realizan a través de evaluaciones, las cuales son presentadas por el contratista a través de un formulario, el cual es verificado y aprobado por el ingeniero residente y el inspector de la obra, para posteriormente realizar el pago. En el artículo 121 se habla de lo que es la terminación de la obra, la cual deberá ser notificada por el contratista por lo menos 10 días calendario antes de la fecha estimada de la terminación. Esta notificación se debe realizar al ingeniero inspector, quien procederá a realizar una revisión de la terminación satisfactoria de la ejecución de la obra y lo dejará plasmado en un acta con el ingeniero residente, el contratista y el ingeniero inspector. En el artículo 122 se habla de lo que son las solicitudes de prórroga. Se pueden solicitar prórrogas por parte del contratista siempre y cuando éstas estén debidamente justificadas. En el artículo 123 se habla de lo que es la aceptación provisional de la obra. Esta aceptación provisional se realiza por escrito 60 días calendario contados a partir de la fecha del acta de terminación. En el artículo 124 se habla de lo que es la garantía de funcionamiento. Este documento establece el tiempo durante el cual se probará la obra para evidenciar que no hayan fallas. Generalmente es un lapso de aproximadamente 30 días calendario. En el artículo 125 se definen los parámetros para la recepción definitiva, la cual se hace pasados los 30 días de la garantía de funcionamiento. El inspector realiza una nueva verificación de la obra donde se evidencia que todo está ejecutado de acuerdo a los parámetros contratados y procede a generar el acta de finalización. Posterior a ello se hace lo que son el pago de las garantías, que está establecido en el artículo 126. Una vez finalizada la obra se liberan y se realiza la devolución de lo que son todas las garantías. En el artículo 127 se establecen los causales de rescisión unilateral del contrato. Se puede rescindir unilateralmente el contrato cuando se ejecuten los trabajos en desacuerdo con el contrato, cuando se acuerde la disolución o liquidación de la empresa contratista, cuando se ceda o traspase el contrato sin previa autorización del ente contratante, cuando se incumpla con la fecha de inicio de la ejecución de la obra y cuando se cometa errores u omisiones durante la ejecución de los trabajos. Cuando el ente contratante decida terminar unilateralmente un contrato, debe notificarlo por escrito al contratista. Esto se encuentra estipulado en el artículo 128. En el artículo 129 se habla de lo que es la evaluación de desempeño. Una vez que el ente contratante ha rescindido el contrato al contratista, este debe realizar una evaluación de desempeño, la cual será remitida al Servicio Nacional de Contrataciones. El título 6 de la ley nos habla de lo que son las sanciones. En el artículo 130 se detallan las sanciones por incumplimiento, las cuales se pueden dar cuando se proceda a seleccionar por modalidad de contratación directa o consulta de precios en violación de lo dispuesto en el presente decreto, cuando se acuerden o nieguen de manera injustificada la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Contratistas, cuando se nieguen injustificadamente a los participantes el acceso al expediente de la contratación, cuando se incumpla el deber de suministrar al Servicio Nacional de Contrataciones la información requerida de conformidad con el presente decreto, cuando la máxima autoridad administrativa del órgano o ente contratante se abstenga injustificadamente a declarar la nulidad del acto o del contrato, y cualquiera otra que se señale en el reglamento respectivo. Gracias.